Bienvenida al podcast Abrazados en el Caos. Yo soy Kate Nevares y aquí estoy con una de mis mejores amigas, Leticia Samarripa. Gracias por aceptarme la invitación y ser de las primeras valientes en hacer esta locura conmigo. Hola, muchas gracias por invitarme, gracias por formar parte de este proyecto que se me hace muy interesante. ¿Te gustaría presentarte un poquito más, explicar quién eres, cómo te describes a ti misma, qué te gustaría que las demás supieran de ti? Claro que sí, mi nombre es Leticia Samarripa, estoy casada, tenemos 2 hijos, soy profesionista licenciada en enfermería, trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, me describo muy sonriente a pesar del caos que viva yo en mi vida, creo que esa es una de mis cualidades. Sí. Que aunque esté con mi corazón hecho pedazos, creo que siempre tengo una sonrisa para todos. Me considero una mujer fuerte, valiente, me considero una mujer muy trabajadora, amo mucho lo que hago, me considero una mujer de hogar, a pesar de que yo tengo mi trabajo y mis actividades, amo mi hogar, amo mi familia, pero me considero muy amiguera, muy social, o sea, a mí se me da muy fácil relacionarme con las personas, así como que las analizo y cuando las veo como que tienen una barrera, entonces digo, o sea, es fácil de conquistar. Entonces así me considero. Yo te admiro mucho y esa es parte de lo que quiero que sea este podcast, ¿no? De personas reales, mujeres reales, que creamos un ambiente aquí entre nosotras, con las demás invitadas, en que podemos identificarnos y decir, a lo mejor no soy como ella, pero eso que comentó me hizo clic, ¿no? O sea, hizo como que se prendiera un poco dentro de mí, ¿no? O sea, yo puedo identificarme con esa área. Bueno, otra pregunta que te tengo es, ¿por qué haces lo que haces? O sea, de todo lo que mencionaste, que te consideras una persona de casa, ¿no? O sea, una ama de casa, aunque no es tu trabajo de tiempo completo, eres una enfermera. ¿Por qué haces tanto y, o sea, qué te motiva, qué te hace levantarte en la mañana en medio de los días más difíciles? Soy cristiana, antes que todo. Antes de que yo conociera a Dios, yo creí que yo tenía el control y yo podía hacerlo todo como si fuera una varita mágica, ¿no? Entonces, tu relación con Dios es lo que te motiva, lo que te hace levantarte en la mañana y sacar esa sonrisa, aun cuando por dentro a lo mejor estás llorando o frustrada, enojada, queriendo gritar, etc. Así es, porque pues primeramente yo he aprendido que cuando buscas primeramente el reino, pues lo demás viene por añadidura, ¿no? Así viene una de las escrituras en la palabra de Dios. Y no es fácil y no es sencillo, porque estás en un mundo real, entonces a veces te desanimas porque buscando de la palabra, o sea, te siguen pasando cosas, ¿no? Pero si estás firme, fuerte y fortalecida, estás lista con tu armadura puesta para enfrentarlo. Entonces, creo que me levanto y me duermo con ese pensamiento en los últimos años de mi vida y creo que esto es lo que me ha mantenido. Definitivamente yo no encuentro otra explicación para dar más que esto. Y ahorita que algo que dijiste me recordó una conversación que tuvimos apenas hace poco, en que estabas explicándome cómo tienes tu lista de oración que haces en la noche antes de dormir, te hincas a veces en el closet o al lado de la cama, y luego otra vez en la mañana, y tienes mucha gente porque estás intercediendo completamente, o sea, entregada a la intercesión por ellos. Mencionaste tu familia, o sea, tu familia directo, o sea, los de tu casa, tu esposo, tus hijos, pero también tus familiares, tu mamá, tus hermanos, sobrinos, etcétera. Pero también tus pacientes. Y yo sé que obviamente no podemos hablar mucho porque mucho es confidencial en cuanto a tu trabajo, pero me has comentado algunas cosas sin romper la confidencialidad en cuanto a tus pacientes y me impresiona muchísimo cómo de veras enfrentas de las cosas más o de las heridas más fuertes de esta sociedad. O sea, las cosas que me has comentado, de las cosas que pasan tus pacientes y cómo afectan su salud. De veras, a veces escucharte quiero llorar, a veces lloro contigo. Sí. Entonces, no sé si tienes algún caso en específico que quisieras, obviamente sin decir nombre o detalles, pues lo que tú quieras comentar en cuanto a eso. Hay cosas que me marcan definitivamente en mi entorno laboral, precisamente con los pacientes. Hubo unas semanas de un caso, me impacta porque soy ser humano
y de veras los amo en el amor de Cristo. Cuando yo me levanto, yo le digo a Dios, úsame como instrumento. Yo le comentaba aquí a mi amiga, de veras a veces me arrepiento de decirle a Dios cada día, úsame como instrumento para llegar a los corazones de las personas, ¿no? Porque me hacen llorar con ellos, me hacen pensar en ellos todavía cuando yo me duermo. Y hace unas semanas hubo una historia muy triste para mí. Cuando la escuché, pues llegó esa paciente y esta persona de verdad me marcó porque llegó con muy alta su glucosa. Revisé su expediente y de verdad tenía como 9 medicamentos. Entonces, llegando al fondo, le dije, ¿qué pasa contigo? Volteé, la vi a los ojos y le pregunté, esto no es normal, o sea, siento, y le dije yo, le mencioné, el Espíritu Santo me está diciendo que es algo más profundo y empezó a llorar, o sea, el Espíritu quebrantó su corazón, yo sé que fue el Espíritu. Y entonces ya se abrió ella y me comentó una historia realmente triste que a veces te hace pensar, híjole, o sea, lo que yo estoy viviendo de verdad no es nada. Y yo creo que como esta historia, muchas ahí detrás de cámara tal vez se van a identificar porque son historias muy ocultas que no se atreven. Ella me dijo, es la primera vez que yo lo hablo con alguien. Tenía un hijo con una enfermedad importante, que la golpeaba, su hijo destruía las cosas. Yo le dije con estas palabras, ¿sabes qué me está diciendo el Espíritu? Algo pasó con tu hijo en su infancia. Resulta que ellos emigraron de otra ciudad, llegó una persona a vivir ahí con ellos porque no podían pagar renta y todo, entonces esa persona abusaba de la hija, abusaba del hijo, todavía no nacía este hijo pequeño, hasta que ya ellos pudieron solventar gastos y vivieron solos, entonces el hijo violentaba a su hijo pequeño, porque el hijo era testigo de lo que veía que le hacían a su hermana y después a él. El papá los vio, el papá murió finalmente impactado porque no podía creer que su hijo mayor estaba ultrajando a su hijo. Una historia realmente triste. Sí. Nosotros le tomamos una prueba de glucosa en ese momento cuando entró y supimos que estaba demasiado alto. Después de que hablé con ella, de verdad, después de que oramos juntas, porque yo les pido autorización, ¿me permites orar por ti antes de irte? Sí. Le volvimos a tomar otra y de casi 600 que traía ya salió como en 200 y algo, o sea, y ahí pudimos comprobar que realmente las personas sufren, ¿no? Y las patologías o enfermedades pues vienen también atosigando, aunque tú tengas un tratamiento, pues parte de esto es tu salud mental, ¿no? Y tu salud espiritual sobre todo. Lo que me impresiona, porque es la segunda vez que me cuentas la historia, creo que la primera vez lloramos juntas que me contaste, pero lo que me impresiona o me queda grabado es como de simplemente descargar lo que traía cargando. Por primera vez, cómo afectó su azúcar, o sea, cómo bajó sus niveles de glucosa así inmediatamente al descargar esa carga tan pesada que había estado cargando sola por quién sabe cuántos años. Es una carga emocional pesadísimo, o sea, no me imagino estar en su lugar. El simplemente tener con quien compartir tus penas, cuánto afecto tiene que tienes alguien que te escuche y que puedes descargar y cómo quedó, o sea, mucho mejor, ¿no? O sea, en momentos. O sea, también yo necesito descargarme de las cosas que me cargo aparte de las de casa, ¿no? Entonces es importante tener una amiga confidencial para hablar, para platicar todo este tipo de situaciones. Y déjame decirte que yo me he sentido así en algún momento como la paciente, ¿no? Pero me he sentido con ustedes porque ha sido testiga de que te he llamado porque estoy realmente en una crisis emocional, en un caos en mi vida. Entonces, es confortante tener siempre a alguien con quien hablar. Siempre. De verdad soy noble y tengo unos sentimientos que de verdad me pegan las situaciones y me hacen llorar y hasta que siento que estoy sana emocional y espiritualmente, ya puedo hablar sin problema de estas historias. ¿Y cómo lo haces? O sea, para no seguir cargando y no afectarte a ti en lo personal, emocionalmente, espiritualmente con tus pacientes. Estar siempre de la mano y de la bendición de Dios. Eso es lo primordial para mí. He pasado por unas crisis emocionales tremendas que dices tú, ¿cómo puede ella estar aquí y nadie
darse cuenta de lo que ella está pasando en casa, ¿no? Tengo un hijo, ahorita tiene 25, pero a los 15 años él empezó con adicciones. Ahí fue cuando, por eso yo llegué a los pies de Dios. En la escuela me hablaron y me dijeron que estaba bajando su rendimiento académico y empezaron a notarlo diferente. Yo también en casa lo empecé a notar diferente. Entonces nos mandaron a un centro de rehabilitación a hacer una prueba y una terapia. Si la prueba salía positiva, obviamente la prueba salió positiva. Y ahí empezó mi crisis, ¿no? Claro. Entonces, eran noches de desvelo, eran noches de que me pasaba yo 2, 3, 4, 5 de la mañana en la calle con un bebé pequeño atrás en el asiento, buscando al mayor. Yo entraba a las 7 de la mañana al trabajo, llegaba a veces a las 6 de buscarlo y no lo encontraba, a veces sí. Entonces no dormía toda la noche porque luego a veces ni sabes dónde buscarlos porque no te dicen nada, ni siquiera te presentan a sus amigos. Entonces llegaba, me bañaba, me alistaba. Entonces yo decía, Dios, voy a mi trabajo y tengo que sonreír. ¿Por qué tenía que sonreír? Porque a mi trabajo llegan enfermos. Al Seguro Social no llega gente sana, pues no. Siempre llega gente enferma. Entonces, imaginen ustedes estar en un trabajo y donde tú estás al frente, por ejemplo, si eres maestra, pues vas a trabajar con niños, ¿no? Tal vez con adolescentes, adultos, no lo sé. Pero si tienes una angustia que no puedes manejar, entonces estás en crisis también en el lugar de tu área, entonces empiezas a contagiar a todo el mundo pues es un daño colateral, ¿no? Entonces yo decía, Dios, aquí es donde tengo que sonreír, ¿por qué? Porque ya estoy en mi trabajo, entonces yo decía, estoy en el estacionamiento, me bajo del estacionamiento y decía, pues aquí te quedas problemas porque soy una enfermera feliz. Y claro que, o sea, estaba desgarrado mi corazón por dentro, ¿no? Pero eso era lo que a mí me fortalecía. Yo he visto el trabajo también, aprendan a verlo como una terapia, porque así yo lo vi en el momento del caos, que mi trabajo era una terapia porque a mí me servía, me olvidaba de la realidad, de lo que iba a pasar después de las 3 de la tarde que yo salgo. Yo me olvidaba todo ese tiempo de lo que pasaba en casa. Entonces, para mí, ¿no? Exacto, yo lo desconectaba por completo porque yo estaba en ese momento, era una enfermera especialista y no pasaba nada, era una empleada, una trabajadora, ya cuando salía entonces agarraba mi enchufe y otra vez me lo ponía y ya volvía ama de casa y volvía otra vez a cargarme la mochila de lo que realmente estaba pasando en casa, de esa manera. Ok, tomando ese papel de mamá que ha luchado para ver a su hijo salir de las adicciones, ¿qué consejo darías a una mamá que está actualmente en esa lucha? Porque tristemente las estadísticas dicen que una muy alta porción de la población en México está por lo menos abusando drogas, sino ya adicto a alguna sustancia. Y sé que hay muchas mujeres que están en esa posición y que has estado. ¿Qué consejo? O sea, obviamente tienes muchos, estoy segura que has aprendido mucho, te he visto, pero si tuvieras que resumir un solo punto, lo más importante que tú podrías recomendar, que tú dirías, léete de hace 10 años, haz esto. Esto es lo que va a funcionar, o esto es lo que me ha funcionado, ¿no? Esto es lo más importante de todo lo que he aprendido de cómo salir de ese hoyo. Pues poner límites con amor. Puedo decir muchas cosas que en su momento pues no lo sabía, en su momento juzgaba, hacía juicio de valor a mi propio hijo. Ahora lo veo con los ojos de amor, con los ojos con los que Dios lo ve. Entonces, eso es muy difícil para uno como mamá. Aún con hijos sin adicciones es difícil. Así es, por el carácter, por los adolescentes, las emociones y perdemos el control, perdemos la cordura, perdemos todo de nosotros y les maltratamos a nuestros hijos verbalmente o a veces hasta físicamente, ¿no? Entonces, hasta a lo mejor con una mirada, ¿no? O sea, esa mirada de somos dominantes, ver, ¿no? Sí. O sea,
pongo en tu lugar con una sola mirada. Así es. Entonces, yo sí les quisiera decir eso, ¿no? Que sobre todo yo sigo diciendo, o sea, a mí el estar cerca de Dios me cambió como persona, me cambió la visión hacia mis propios hijos, me cambió el trato hacia mi hijo y no se rindan. Algo que yo hice es que yo nunca me rendí. Y una vez que yo llegué a los pies de Dios, decidí jamás, nunca irme. Entonces creo que eso es lo que yo les diría a todas como primera posición, ¿no? Nunca rendirse. Muy bien. Y esto creo que es importante porque dices que tener a Dios o estar en Cristo hizo toda la diferencia. Y no lo dudo, lo he experimentado en mi propia vida en otras áreas, pero no es de un día para otro. No, Que muchas veces tenemos la idea de que, ya estoy en Dios, ya tengo a Dios de mi lado, ya estoy intentando obedecer y conocer y todo. Y los problemas siguen y a veces hasta peor. O sea, es muy difícil no decir, ¿por qué yo? ¿Por qué todo yo? ¿Por qué tengo que pasar esto yo? O sea, todos los seres humanos, yo creo, bueno, por lo menos yo, yo sí paso esos momentos de, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y empiezo a ver a veces como que las cosas de manera negativa, empiezo a ver todo el caos y decimos, Dios, ¿qué pasa? O sea, ¿no que estás conmigo? Y esperamos ya haber visto la respuesta, ¿no? Entonces, yo sé que hay muchas personas, a lo mejor una persona está escuchando que dice, sí, que dice, ¿por qué no puedo salir de esto yo? O sea, te dices, he estado buscando a Dios, he estado echando todos sus kilos, he estado confiando en Dios, en su gracia, y mi hijo sigue mal, mi esposo sigue mal, yo sigo mal, no sé qué hacer. O sea, ¿qué puedes decir a nosotros en cuanto al proceso de esto de qué haces cuando no puedes ver a Dios, no puedes ver su obra? ¿Cómo seguir el proceso? ¿Cómo seguir adelante en medio de eso? Esperar, definitivamente. Esperar y ser paciente es algo que Dios me mostró. A veces no contesta pronto, ¿eh? Porque a veces son años y años y años, pero no te desesperes, no te rindas, espera, sé paciente. Yo aprendí que no podía mover el mundo por mis propias fuerzas y cuando yo aprendí a dejarle las cargas de verdad a Dios y de estarme dejando de meterme entre Dios y mi hijo, cuando yo lo solté por completo, entonces Dios dijo, ahora sí es mío y yo voy a terminar mi obra en él. Entonces, duró un año en la calle mi hijo. Me llegó un punto en que no podíamos estar bajo el mismo techo porque mi hijo pequeño y yo teníamos un peligro latente ahí ya con su presencia. Entonces, Dios me confirmó que era el tiempo, ¿no? Porque los hijos adictos te prometen, te bajan el cielo y las estrellas, te ves su carita de misericordia y eres mamá y te dobla, ¿no? Y creí muchas veces en él y le di muchas veces muchas oportunidades, pero esta vez de verdad dejé que Dios fuera el que hiciera las cosas y no yo, en su tiempo, no en el mío. Entonces cuando eso pasó, sufrí bastante. Me sentí en un principio la peor de la mamá, porque me sentí juzgada por la sociedad. Y no tanto por la sociedad, o sea, por mis propios familiares. Sí. Porque todos me decían que cómo era posible que yo, un corazón de madre, echara afuera a su hijo. Entonces, fue lo peor que yo pasé con mis familiares y quedé lastimada, ¿no? O sea, tengo que ser honesta. Entonces, decidí soltárselo a Dios y decirle, es tuyo, Señor. Y me dijo, Dios, yo voy a cuidar de él. Nevando, lloviendo, mi hijo dormía en una banca. Iba yo a diario y lo veía, o sea, estaba fuera de la casa, pero no de mí, o sea, de mi vista, a eso me refiero, de mi cuidado, ¿no? De estar, de que amaneciera despierto porque había helado, nevado y él estaba en una banca y
todo el mundo le cerraba las puertas, obviamente. Entonces yo le decía a Dios, y le lloraba y Dios me decía, yo voy a cuidar de él. O sea, y me daba paz de alguna manera, pero llegaban mis momentos, soy humano, ¿no? Sí. Entonces llegaban mis emociones y cuando yo tenía un plato de comida caliente, un antojo que yo me compraba, o sea, lo primero que pensaba era en él, ¿no? Yo estoy disfrutando de la vida, pero mi hijo, entonces finalmente entendí que era su decisión y no la mía. Exactamente. Entonces dije, él quiso esa vida, cuando él se canse de esa vida, Dios sobre en ella, entonces va a venir a mis brazos y lo voy a amar como lo amo ahorita que está en la calle. Eso es algo bien difícil para una mamá, eso sí. Yo creo que fue ahí donde yo toqué fondo también junto con él, porque no es algo fácil. Ahora yo puedo decir que esto es un milagro de Dios que mi hijo esté libre de adicciones ya hace casi 6 años. Gracias a Dios. Está trabajando. Terminó la prepa, porque de la prepa fue cuando lo corrieron por las adicciones, ¿no? Entonces terminó la prepa, entró a ingeniería y su carrera está trunca en ingeniería, pero mi esposo le dice, está bien, a tu ritmo, tampoco lo presionamos, pero él ya tiene una visión de lo que quiere, está trabajando, es un adulto funcional, está amando a Dios, está aprendiendo a amar a Dios y eso para mí es maravilloso. Antes ni siquiera abría la boca cuando íbamos a la iglesia, ahora alaba al Señor y de verdad eso para mí es la gloria y la honra. Sí. No, yo he visto el cambio en él, o sea, yo he visto cómo Dios ha obrado y cómo ha avanzado como persona y es otra persona hoy en día de hace 10 años cuando lo conocí y yo sé que mucho, o sea, todo se debe a Dios. Así es. Pero mucho es por tu amor como mamá y tu constancia en las decisiones que Dios te ha puesto. Yo me acuerdo de muchas veces llegabas a mi casa en la tarde después de trabajar y simplemente, o sea, llorar, y te escuchábamos y te abrazábamos y me abrazaban en el caos. Sí, así es. y yo me acuerdo que me decías, ya voy por él, ya no puedo, ya voy por él. Y yo nunca te dije, pues ve, y no vayas, pero te decía, si vas ahorita, todo lo que has sufrido va a ser en vano. Y me dolía el corazón, me duele decirlo ahorita, o sea, yo no puedo creer que tuve los pantalones, como dices, decirte eso, porque yo no sé qué haría en tu lugar, y yo me decía, no sé si podría aguantar como aguantar, pero yo sentía que tenía que decirte esto. Entonces, si hay mamás escuchando ahora que están en esa situación, me dolía de verdad decirle a Leti, si ahorita vas y lo recoges, todo lo que has sufrido, va a ser en vano, estos meses van a ser en vano. Pues Dios sabe el proceso de cada uno. Yo no te estoy diciendo echa tu hijo a la calle, pero tampoco le dije a Leti que lo hiciera. No. Ella lo escuchó de Dios y fue obediente y fuiste obediente en contra de tus sentimientos. Sí, en contra de mi voluntad lo hice. Sí, pero resultó, Dios hizo lo que dijo que iba a hacer y tu hijo estaba abrazado en el caos. Así es. En medio de la calle, en medio de la adicción, de no, a veces no saber dónde estaba, él estaba abrazado, estaba en los brazos eternos. Y de verdad, me encanta ver el proceso. A veces cuando estamos en el proceso no vemos nada de avance y hasta perdemos la esperanza a veces, pero, o sea, ustedes tienen un testimonio muy fuerte, demasiado fuerte, que se ve el progreso. Y yo sé que hay mucho más que Dios va a hacer en la vida de tu hijo, de los dos y de tu esposo y tuya, pero fuiste valiente en el proceso. Yo soy testigo. Y algo bien interesante que a mí sí me gustaría que supieran es esto, ¿no? Que cuando tú eres obediente a Dios, yo le dije a Dios porque vivíamos en una colonia diferente a donde vivimos ahora. Entonces, tiene mucho que ver también el entorno donde estés, ¿no? Las amistades que ellos tienen. Entonces, yo empecé a clamar y a pedirle a Dios. Pues yo le dije, quiero una casa, Dios.
porque no quiero estar en este lugar. Mi hijo está pequeño, el otro, y va a crecer y yo no quiero que crezca en este entorno. Y también yo creo en la restauración que tú vas a hacer en mi hijo mayor. Y cuando tú lo restaures, yo quiero estar en un lugar diferente. Nos fuimos a vivir a nuestra casa nueva, privada, así como yo se la pedí a Dios. Y luego viene la restauración de nuestro hijo mayor. Mi esposo dijo, ya es tiempo. Un día que teníamos 3 días, creo que no lo encontrábamos. Lo encontramos, creo que ya no estaba viviendo donde le había rentado un cuartito y después terminó. Estaba durmiendo debajo de un puente y fue ahí donde ya el Señor nos dijo ese momento, ¿no? Entonces, a partir de ahí, no fue fácil, pusimos reglas, pusimos orden y dijo, no, o sea, no quiero reglas, me quiero ir a la calle otra vez. Mi esposo amorosamente le abrió la puerta y le dijo, vete. Entonces, ya no se fue. Ya no se fue, y gloria a Dios por eso, porque a partir de Estabas temblando ahí, ¿verdad? sí, entonces yo quise levantarme y regresarlo y mi esposo volvió a verme y me hizo con su cabeza que no, o sea, no. Y yo tenía que respetar la decisión de él. ¿Por qué? Porque se estaba siendo guiado por el Espíritu. O sea, él sabía lo que estaba haciendo. Entonces yo respeté esa decisión. Y mi hijo se regresó y dijo, entonces aquí me quedo. De verdad, nosotros nos íbamos a trabajar y mi hijo tenía que salir y nosotros cerrar con llave, porque tenía que ganarse desde cero la confianza en ese nuevo hogar, tenía que respetarnos a nosotros como sus papás y fue un proceso muy difícil, pero fue un proceso donde ahora doy gracias a Dios por la vida de los dos, por la vida mía, por la vida de mi hijo pequeño también, porque gracias a Dios Dios trajo libertad de adicciones desde entonces. Sí, me admiro de ustedes, tanto como te admiro y a tu esposo por ser firmes y en amor, porque no es fácil ser firmes en amor. O sea, es muy fácil o ser firmes en enojo o ser apapachadores, demasiado relajados en cuanto a los límites por el amor, ¿no? Entonces, es una línea muy difícil de encontrar y de mantener, ¿no? Entonces, pues, de verdad les admiro. Pues te das gracias, Leti, por compartir esa historia. Yo sé que es muy complicado compartirlo. Yo sé que tienes poquito tiempo en que estás dispuesta a abrirte en cuanto a este tema tan doloroso, tan fresco todavía, porque aunque ya tiene años libre de drogas, tu hijo, pues todo está ahí, ¿no? O sea, y gracias por ser tan vulnerable aquí en este espacio. No sé si tienes algún último consejo o algún recurso que quieres recomendar. Puede ser una canción, un podcast, un libro, algún versículo. Lo que tú sientes que para ti es como esto es lo que necesito o me ha ayudado muchísimo en pasar esos momentos de caos reconociendo que estoy abrazado. Pues sabes que llorar es bueno, muy bueno. A mí me sirvió mucho porque sentía que me descargaba, pero a veces, por ejemplo, yo aprendí que las canciones del mundo a veces, mi esposo me enseñó a que no dejaras que penetraran tu corazón, ¿no? Entonces, sí, yo ponía muchas canciones de alabanzas y de veras yo me rendía, me quebraba por completo y me ponía a llorar y las agarraba como mías, ¿no? Porque Dios me estaba restaurando, Dios me estaba moldeando en esos procesos. Hay veces que venían versículos a mi memoria que hasta la fecha no soy muy buena para las citas bíblicas. Los versículos sí me los sé, pero las citas bíblicas todavía batallo con eso, ¿no? Pero Dios traía a mi mente algunas de ellas y era lo que a mí me fortalecía, ¿no? Y era donde ahí era donde yo decía, aquí es donde yo puedo regocijarme, ¿no? Veía una película, cristiana, veía la de Cuarto de Guerra, y habla de que la oración tiene muchísimo poder. Entonces, yo decía,
no importa dónde tú estés, no importa dónde te hinques a orar, a pedirle a Dios. Lo que importa es que lo hagas. Entonces, eso es lo que a mí me ha ayudado a todo esto, ¿no? Discipularme, porque nunca dejé de hacerlo. Todo este proceso siempre me estuve discipulando y ahí Dios habló mucho a mi vida. Muy bien. Explica rápidamente para ti qué es ser discipulada. ¿Qué es ser discipulada? Pues es dejarte enseñar, es una enseñanza bíblica, son pasos para que estés firme en la fe, perdón. Eso es ser discipulada, dejarte guiar por una ayuda espiritual, ¿no? Para mí es eso, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ti por invitarme. Pues de verdad creo que has soltado tus perlas aquí y van a ser de mucho valor para muchas mujeres. Aunque solo escuchen 3, que esas 3 sean bendecidas sí. con tus perlas de lo que Dios ha depositado en tus manos, en tu corazón, en tu espíritu. Y de verdad te admiro y espero que vuelvas otro día a estar conmigo aquí en el podcast, porque yo sé que tienes mucho más. Partecita de caos, ¿no? Sí, esto fue nada más un pedacito de tu caos que has vivido y como Dios te ha sacado adelante. Y doy gracias a Dios que he podido ser parte de esto, de ser testiga de lo que Dios ha hecho. Siempre te lo digo, amiga, muchas gracias por ser. Y yo les quiero decir a ustedes que si ustedes se han identificado este día con alguna de nosotras o con mi historia, que nos escriban y nosotros les podemos ayudar con muchísimo gusto. Si no quieres aparecer por ahí en tu publicación tu nombre, entonces hazlo de manera privada y con todo gusto nosotros te vamos a orientar, te vamos a dar una consejería, pero sobre todo aquí, mi amiga la experta. Definitivamente no experta. Para consejería. No, muy lejos. Pero sí, al final del video y también en la descripción del podcast, si estás escuchando en audio, sí va a haber cómo contactarnos y sí, nos gustaría escuchar de ti. Muchas gracias y gracias por estar con nosotras.